Muy bien, queridos hermanos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 8. El título del sermón, como bien ya se dijo, Santificación y pureza, la voluntad de Dios para su pueblo. Cerramos hace algunas semanas atrás la serie, una serie preciosa que tuvimos del Evangelio de Marcos. Ya ahora nos preparamos como iglesia local para lo que viene en el mes de marzo, que es precisamente poder incorporar nuevos miembros a la membresía de la iglesia local. También habrá bautismo y vamos a estar durante algunas semanas hablando acerca de la iglesia. Vamos a hablar acerca del plan que el Señor tiene para su iglesia y en este caso puntual, en este sermón basado en este texto, vamos a hablar de la santificación de la iglesia. Por eso el título Santificación y Pureza. Y el trabajo mío y de ustedes también es poder contemplar hoy a la luz de su palabra que esa es la voluntad que el Señor tiene para su pueblo, para aquellos que Él ha llamado a su luz. Así que yo quiero leer el versículo número 3 en adelante. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie se exceda ni engañe a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. Hasta ahí la palabra de Dios, hermanos. Claramente, a la luz de lo que hemos leído, hoy vamos a hablar acerca de la santidad en términos de la pureza sexual, basado en este pasaje que Pablo le escribe a estos hermanos, a esta iglesia, un lugar donde él estuvo muy poco tiempo. Ya alguna vez hemos leído pasajes de Tesalonicense y vimos que él establece esta iglesia en uno de sus viajes misioneros, pero no permanece mucho tiempo en ese lugar. Sin embargo, él en esta carta aborda, entre otros temas que viene desarrollando, acerca de la santificación y la pureza que deben buscar ellos, que están en una zona, en un lugar muy particular, y ahora lo van a entender esto. Pero yo quisiera introducir antes el pasaje, llevándolos a ustedes a pensar que es casi contracultural hablar en nuestros días de pureza sexual. Puede ser muy chocante. Bueno, lo que vamos a ver, de hecho, es una advertencia quizás para los padres, bueno, que tienen hijos pequeños y que están hoy escuchando este sermón. Bueno, seguramente vamos a tener trabajo en casa para seguir desarrollando algunos conceptos que hoy vamos a escuchar acerca de este tema. Pero no deja de ser contracultural por la sociedad y la cultura en que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en una sociedad que promueve la inmoralidad sexual como algo normal. De hecho, eso ya ocurre prácticamente en las escuelas, el lugar donde menos pensado en nuestros días la inmoralidad sexual está a la orden del día para con nuestros hijos. Pero a la luz de la palabra nosotros vemos que los creyentes somos llamados a vivir en contra de la cultura que reina en nuestra sociedad. Quizás hablar de pureza sexual, vaya a saber los tildes que podés recibir, las acusaciones que podés recibir, pero la pregunta en torno a esto, y que creo que es pertinente de acuerdo al pasaje que leímos, ¿podemos tomar en serio lo que Pablo dice en este texto de Primera de Tesalonicenses? O sea, ¿podemos realmente tomar en serio hoy, pleno siglo XXI, lo que fue escrito hace 2000 años en torno a este tema? Y como iglesia local que somos, como iglesia bíblica, como iglesia reformada que somos, lo que pretendemos precisamente en esta iglesia es que se tome en serio cada porción de la Escritura, cada porción de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que precisamente este libro, este canon bíblico, contiene la palabra
del Dios eterno, del Dios inmutable, que no necesita ser actualizada con la cultura que reina en cada periodo, en cada momento o en cada época. El Señor mismo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, su palabra no cambia, sus mandatos, sus exhortaciones, su consejo no cambia. Y lo que Pablo escribe en este pasaje que leímos es tan relevante hoy como lo fue para los destinatarios originales de esa carta, que eran los creyentes de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad que reúne ciertos factores, ciertas características que nos van a llamar la atención. Era una ciudad pujante, portuaria del siglo I, una ciudad muy próspera. Había mucha actividad comercial, había mucha influencia de diversas religiones, y toda esa mezcla, esa fusión de cosas, sumado al poder económico que tenía la ciudad, eso contribuía a que haya mucha inmoralidad, como pasaba también en la ciudad de Corinto y otras ciudades portuarias, ¿no? Tesalónica era una ciudad que estaba saturada de sexo, hermanos. Estaba inmersa en una cultura pagana donde la inmoralidad sexual era algo común, era algo aceptado en la cultura greco-romana en la que se desarrollaba en ese entonces. Ustedes tienen que entender que para esa cultura el sexo era como una función biológica más. O sea, así como comer, como beber. Cuando se tenía hambre, se comía. Cuando uno tiene sed, se bebe algo. Y lo mismo ocurre con los deseos sexuales. Es una función más del cuerpo. Y lo que yo estoy diciendo suena muy contemporáneo, pero ya se pensaba eso en el primer siglo. De hecho, hoy a nuestros hijos lo están formando bajo esos conceptos, ¿no es cierto?, acerca de la sexualidad, acerca de los derechos reproductivos, sexuales, etcétera, etcétera. Básicamente, esta sociedad a la cual Pablo dirige esta carta a estos creyentes que están inmersos en esta ciudad, ellos vivían sin restricción, sin culpa. Lo vivían al sexo de una manera desenfrenada, podríamos decir. Ese es el contexto en el que el Señor establece precisamente una iglesia local, en una ciudad como esa, en un segundo viaje misionero de Pablo. Pero sin meternos tanto en ese detalle, sí quiero que tengamos presente en nuestra mente que esta iglesia era una iglesia joven, donde había muchos nuevos creyentes en medio de un contexto como el que yo le acabo de describir. A eso hay que sumarle la persecución por la fe en Cristo. De hecho, Pablo no permanece mucho tiempo en esa ciudad precisamente por la persecución, por la hostilidad que había hacia el cristianismo, que abogaba y enseñaba todo lo contrario a lo que se vivía allí en la época. Y era muy probable que muchos de los miembros de esta iglesia local hayan estado sumergidos en una vida de inmoralidad sexual antes de venir a Cristo. Pero gloria al Señor que el Evangelio lo cambia todo, lo transforma todo. Pero es muy probable que muchos tenían ese trasfondo, por eso Pablo es enfático en esta enseñanza. Así que lo primero que yo quiero que veamos como primer punto, si quieren tomar nota, es que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es lo que Pablo plasma allí en estos versículos. Yo quisiera leer desde el verso 1, capítulo 4, verso 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, dice, así abunden más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Nosotros sabemos, hermanos, que por medio de la obra redentora de Cristo hemos sido librados del dominio del pecado. ¿Para qué? Dice la Escritura, para que ahora podamos ser santos. Y ese concepto de ser santos no está ligado a perfección, porque nosotros no lo vamos a hacer en la condición en la que nos encontramos. Vamos camino hacia la instancia final de nuestra salvación, que es la glorificación, es estar con Cristo, donde ya esto corrompido será destruido, pero en el mientras tanto nosotros estamos llamados a vivir aparte. Ese es el concepto de santidad, el ser apartados para Dios. La santidad no es someterse simplemente a ciertos códigos, a ciertas leyes, que ni siquiera a veces las podemos cumplir. La santidad en términos conceptuales, y hay una definición que
que me parece sumamente interesante y oportuna. Santidad significa ajustarse al carácter de Dios y al mismo tiempo rechazar lo que no está de acuerdo con su carácter. Nosotros vamos a ver que la santidad de Dios es parte fundamental de su esencia, de su carácter. Y el Señor nos llamó para ser suyos. Él nos apartó para ser suyos, somos su pertenencia. Y la cosmovisión bíblica de la santidad aplicada a nuestra vida es ajustarnos a su carácter, ver como Él ve el pecado. Y en esta porción de la carta, Pablo se concentra en uno de los aspectos fundamentales de la santidad, que es precisamente lo que rodea el contexto de esta ciudad y es el trasfondo probablemente de muchos de ellos, que tiene que ver con la pureza sexual. Pablo va a hacer foco en esa área de la santidad. La santidad, hermano, es una obra de Dios en nosotros, pero a diferencia de la gloriosa salvación que nosotros tenemos en Cristo, cuando hablamos de santidad, hablamos de un trabajo de nuestra parte. Nosotros no tenemos participación en la salvación. La salvación le corresponde solo al Señor, pero hemos sido salvados con un propósito y ahora lo vamos a desarrollar más en detalle. Y ese propósito tiene que ver con nuestra santificación, un trabajo, una responsabilidad que tenemos nosotros. Cuando Pablo le escribe su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, le va a decir: amados, puesto que tenemos tales promesas, ahí hay un verbo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, trabajemos, dice, para estar completos, dice otra traducción. Ahora, ¿se dan cuenta lo que dice Pablo? ¿Hay una responsabilidad en nosotros? Sí, claro que sí. No somos agente pasivo cuando hablamos de la santidad. Y en los versículos 4 al 6 hay instrucciones que son muy claras. En los versículos 4 al 6 del texto que estamos estudiando. Y la primera instrucción que nosotros podemos ver, le dije, el primer punto, ¿cuál era? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahora, yo quiero desarrollar instrucciones, exhortaciones que Pablo le va a dar en torno a esa verdad. Y la primera de ellas nosotros la podemos resumir con una palabra que está allí en el verso 3, que es apartéis. La Reina Valera 60 dice apartéis. La Biblia de las Américas dice abstenerse. La Nueva Traducción Viviente dice alejarse. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera instrucción, que os apartéis de fornicación. La palabra griega para fornicación es porneia. Y es curioso porque de esa palabra se deriva la palabra en español que es pornografía. Es una palabra que tiene un impacto muy fuerte y abarca mucho. ¿Por qué? Porque está ligada a todo lo que es inmoralidad sexual. Y uno pudiera preguntarse, ¿y qué es inmoralidad sexual? Bueno, fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dentro de lo que es inmoralidad sexual está el adulterio, relaciones sexuales con alguien que no es el cónyuge de uno. Dentro de la inmoralidad sexual está la pornografía, la lujuria, mirar, consumir contenido sexualmente explícito. La pornografía esclaviza la mente, hermano, esclaviza el corazón y promueve una visión distorsionada de lo que es la sexualidad. La homosexualidad u otras relaciones sexuales contrarias al diseño de Dios, eso está dentro de lo que es inmoralidad sexual. La Biblia condena la práctica homosexual como contraria a la naturaleza creada por Dios. Romanos 1, 26 al 27. 1 Corintios 6, 9 al 10. Masturbación y pensamientos impuros. La palabra de Dios condena la lujuria, los deseos impuros. Eso entra dentro del marco de inmoralidad sexual. Prostitución, algo que degrada claramente la imagen de Dios en el ser humano y está condenado en la Escritura. Y así tantas otras perversiones sexuales que puede haber conforme a la miseria del corazón humano. Los cristianos estamos llamados, hermanos, a buscar la pureza sexual, a vivir en santidad y a apartarnos de todo aquello que nos conduzca a la impureza sexual. Yo considero, hermano, que es sumamente importante aclarar algo, que el sexo en sí no tiene nada pecaminoso. Entonces eso es importante porque nosotros vamos al libro de Génesis y nosotros aprendemos o descubrimos allí
que Dios es quien creó el sexo. No fue el diablo el que creó el sexo. O sea, el sexo es algo que fue creado por Dios, es algo que es bueno y es algo que tiene que ver en cierta forma con nuestro disfrute. Pero nosotros vemos a la luz de la Escritura, hermanos, que el sexo tiene un marco referencial. El sexo tiene un contexto en el diseño, en el esquema que Dios diseñó, donde hay un hombre y hay una mujer, y suena raro, pero hay que enfatizarlo más que nunca hoy, un hombre y una mujer que están unidos el uno al otro en matrimonio. Ese es el contexto, ese es el marco referencial. Toda actividad sexual que se lleva a cabo fuera del matrimonio, y otra vez la aclaración del matrimonio heterosexual, es inmoralidad. ¿Y por qué enfatizo eso? Porque hoy ya hasta se distorsionó el concepto de matrimonio. Se distorsionó el concepto en el cual nos vinculamos sexualmente las personas. Por eso repito, un hombre y una mujer que están unidos el uno al otro en el vínculo del matrimonio, ese es el marco referencial de Dios para el sexo. Toda actividad sexual que se lleva a cabo fuera del matrimonio heterosexual es inmoralidad. Hoy, lamentablemente, no podemos hablar simplemente de matrimonios. Hay que aclarar que tiene que ser un matrimonio heterosexual. Por lo tanto, Pablo está diciendo en nuestro texto, apártense, esa es la palabra, esa es la primera instrucción en cuanto a la santidad, la búsqueda de la santidad. Apártense, absténganse, aléjense de todo, de fornicación. ¿Y qué es fornicación? Inmoralidad sexual. Aléjense, apártense de todo lo que esté fuera del esquema, del contexto, del marco diseñado por Dios para el disfrute de la sexualidad humana. Ese verbo que se traduce como apartarse es fuerte, hermanos. Es enfático en el idioma original, porque da la idea de mantenerse, no una vez, sino constantemente alejado, evitar completamente algo. Implica una separación total y activa. No somos agente pasivo, decíamos antes, en la búsqueda de nuestra santidad. Entonces, la idea es una separación total y activa de cualquier forma de inmoralidad sexual. Pablo nos está diciendo que te pongas a evaluar si vos podés evitar ese pecado o no. Quizás no, apartarse, es enfático, huí de ahí, salí corriendo. Tenés que huir de cualquier situación que te lleve a pecar. ¿Por qué? Caminar en terreno resbaloso, el final es anunciado, te vas a caer. Caminar en un terreno firme, áspero, que te puedas mantener firme de pie, porque si estás en un terreno resbaloso vas a caer, esa es la idea. Pablo le escribe también a los corintios y le da la misma orden y luego da las razones. Fíjense, 1 Corintios 6:18, otra vez enfático, huí de la fornicación, huyan de toda clase de inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado, dice, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pensá en este momento en cualquier pecado, lo que vos consideres gravísimo. La Escritura dice que el sexo fuera del diseño de Dios es peor que eso que vos estás pensando. No sé en qué pecado estarás pensando, pero pensá en lo que vos consideres algo grave, esto es imperdonable, esto es atroz. Bueno, la Escritura está diciendo que el sexo fuera del marco diseñado por Dios es peor que ese pecado que vino a tu mente ahora. ¿Por qué? Y ahí da las razones, porque cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, está diciendo Pablo. Entonces el pecado de inmoralidad sexual no solo se comete con el cuerpo, según lo que dice Pablo, sino que se comete contra el cuerpo. El pecado sexual, hermanos, es dañino, es destructivo, porque impacta negativamente en nuestra personalidad, impacta negativamente en nosotros, en nuestra esencia, en nuestro ser, de una forma más grave, más profunda que cualquier otro pecado. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice la Escritura. Hay un enemigo al cual nosotros estamos enfrentando, seas consciente o no seas consciente.
Cada día que nuestros ojos se abren cuando nos levantamos, entramos a una lucha espiritual de la cual debiéramos ser conscientes porque si no sería lamentable nuestra vida. Ahora, el diablo es muy astuto, hermanos. Él es experto en hacernos pensar que en nuestras manos, cuando se trata de sexualidad, el diablo es muy astuto en hacerte pensar que en tus manos está la felicidad, está el disfrute, el deleite, algo que Dios te está prohibiendo, que está negando. Esos son los pensamientos que muchas veces en torno a esta área vienen a nuestra mente. Pero eso es típico del enemigo número uno de nuestras almas, porque el diablo miente para destruir. Él te seduce para traer desgracia a tu vida y para traer desgracia a la vida de otros. Es el actuar, esa es la forma, el modo en que opera Satanás. Un hombre y una mujer de Cristo deben evitar cualquier exposición que pueda encender sus facciones pecaminosas, hermanos. Ese es el llamado que la Escritura hace a nosotros. Repito ese principio, estamos aplicando el texto. Un hombre joven, mayor, jovencito, una mujer joven, mayor o jovencita, cualquiera sea tu situación, lo que debe hacer, si se considera un hombre y una mujer de Cristo, evitar cualquier exposición que pueda encender tus pasiones pecaminosas. Si las redes sociales, hoy hablar de redes sociales, algo estamos invadidos por eso, si las redes sociales son una ocasión de caer, lo que vos tenés que hacer es eliminar toda esa basura, eliminarla, sacarla de tu vida, anular tu teléfono, usar un teléfono, no sé, que sirva para llamada y mensaje. No importa que se burlen los otros, no importa que alguien se te ría. Hoy, no solamente la ciudad de Tesalónica estaba hipersexualizada, nosotros vivimos en una cultura 2000 años después que está hipersexualizada, hermanos. Hasta WhatsApp se ha transformado en una herramienta peligrosa en términos de la pureza sexual. Ni hablar Telegram y todas esas aplicaciones que tenemos, que tienen nuestros hijos. Nosotros estamos expuestos a películas, series, música, todo, hoy todo, hermano. No estoy exagerando, ni esto, yo puedo ser tildado de un dinosaurio quizás en otro contexto, pero yo creo que ustedes están de acuerdo en que todo está saturado de inmoralidad sexual. Jóvenes, jovencitos, padres principalmente, no dejen que la basura que hoy hay en lo que se llama música sature la mente de sus hijos. Hoy es increíble las barbaridades que se dicen en lo que se llama música, en la música que escuchan los jóvenes, llena la cabeza de porquerías. Todo está inundado de inmoralidad, hermanos. Tenemos que sacar de nuestras vidas cualquier cosa que nos incite a la inmoralidad sexual. Eso incluye amistades, eso incluye compañeros de escuela, eso incluye compañeros de trabajo. ¿Cuál es la idea? Que vos te puedas rodear de gente que te hable de Cristo para el bien de tu alma. No estoy diciendo que sea un extraterrestre, que te aparte, te vaya arriba a una montaña, no, porque no vivimos de esa forma. Vivimos en un mundo que está caído, pero nosotros no pertenecemos a este mundo, eso está claro. Justamente la singularidad del cristianismo es no aislarnos, no irnos a la montaña. No, Dios no obra de esa forma. Estamos en un mundo, pero no pertenecemos a Él. Rodéate de gente que te hable de Cristo para el bien de tu alma. Evitá, si hay que desechar cualquier cosa que te incite a la inmoralidad sexual, desechalo de tu vida. Dijimos, apártense, absténganse. Bueno, hay otra instrucción que Pablo da en torno a la búsqueda de la santidad. Controlar nuestro propio cuerpo. Y ustedes habrán notado una diferencia en el verso 4 cuando leí. Porque dice la Reina Valera 60, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera de Sociedad Bíblica Trinitaria dice, como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. ¿Qué pasa ahí? Hay una versión menciona la esposa y el otro menciona vaso o cuerpo. Bueno, la palabra griega para esposas es skeus. La traducción de la Reina Valera 60, básicamente, literalmente, vamos a decir, es una interpretación que la Reina Valera 60 la traduce como esposa, pero en realidad la traducción literal sería la palabra vaso. Pablo está hablando
no de la esposa necesariamente, y hay toda una interpretación y una explicación que no quisiera meterme en ese detalle, pero ¿qué va a decir Pedro en una de sus cartas? Que va a usar la misma palabra y se va a traducir como vaso más frágil, haciéndose referencia a la esposa. Lo más probable es que la interpretación de esta palabra como esposa esté ligado a ese uso que tiene la palabra griega en la carta de Pedro. Pero Pablo está hablando de controlar el cuerpo de uno, tal como lo traduce la Nueva Traducción Viviente o la Reina Valera de Sociedad Bíblica Trinitaria. El vaso sería el cuerpo del creyente, hermanos. La idea detrás de ese pasaje tiene que ver con disciplina y pureza personal, porque es la línea que viene trayendo Pablo, el autor. El texto dice cada uno. Fíjense qué interesante. No le está diciendo ustedes, los pastores de la iglesia allí en Tesalónica, no. Los diáconos, no. Los que llevan mucho tiempo, no. Era una iglesia joven, yo les dije al principio. Le está hablando a cada uno de los creyentes. Los está llamando, los está exhortando a controlar los deseos de su propio cuerpo. Porque en cada creyente en Cristo mora el Espíritu Santo de Dios, que ahora Pablo lo va a mencionar allí al final de la cita que estamos estudiando. ¿Y cuál es una de las características del fruto del Espíritu Santo? La templanza. La templanza es el dominio propio sobre los deseos carnales, hermanos. La palabra griega para templanza significa autocontrol, dominio propio, capacidad de gobernarse a sí mismo. Y eso es algo que solo lo podemos hacer por el poder del Espíritu Santo. Solo por el poder del Espíritu Santo un creyente puede vivir en pureza. Un creyente puede resistir la tentación, puede controlar, puede ejercer ese control del cual habla Pablo acerca de los deseos pecaminosos. Y de esa forma nosotros podemos reflejar el carácter de Cristo. Escuchen bien esto, hermanos, algo que necesitamos recordarnos todo el tiempo. No todo deseo tiene que ser satisfecho. No todo deseo tiene que ser satisfecho. Tenemos el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros, así que podemos decir que no a ciertos deseos. Es un engaño pensar que yo no me pude resistir. Yo no puedo decir que no a tal cosa. No, eso es un engaño. Eso es un error. Repito el principio, no todo deseo tiene que ser satisfecho en nuestra vida, porque el Espíritu Santo obra en nosotros para que podamos decir que no. Por eso Pablo dice en el verso 5 de nuestro pasaje, no en pasión de concupiscencia, como quienes, como los gentiles que no conocen a Dios. Nosotros podemos vivir en santidad y honor, hermanos, porque no somos como aquellos que no conocen a Dios, es lo que está diciendo Pablo. Pasión de concupiscencia hace referencia a deseos pecaminosos desenfrenados, que nos convierten en títere de Satanás. Nuestro pecado, hermano, encuentra un aliado fuera de nosotros y es precisamente nuestro enemigo número uno, Satanás. Y esa expresión pasión de concupiscencia hace referencia a la predilección que tiene nuestro corazón hacia el pecado, los deseos pecaminosos. Y es interesante porque Pablo, en el verso 5 de nuestro texto, él dice, nosotros no somos como los que no conocen a Dios. Es como que da a entender la Escritura, que hay dos tipos de personas en el mundo, los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. Es como que Pablo está dividiendo la humanidad en dos grupos. Están aquellos que viven entregados a los apetitos pecaminosos, porque ellos no conocen a Dios, y así era la sociedad en la cual estos creyentes estaban viviendo. No tienen una relación personal con Dios, no conocen en la práctica el valor de la gracia de Dios, la bondad de Dios, el valor de su sabiduría. Pero hay otro grupo de personas que sí conocen a Dios. Y él está diciendo, ustedes deben vivir vidas dignas de Dios. A medida que nosotros crecemos en el conocimiento de la gloria de Dios en Cristo, hermano, y eso es interesante destacarlo, en Cristo, porque de Dios te habla todo el mundo. Nosotros no podemos desvincular a Dios de Cristo. Entonces, cuando nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, de su gloria en Cristo, estamos mejor equipados para decirle que no al engaño seductor que hay en nuestro pecado, en nuestro corazón.
Mientras mejor conocemos a Dios, más claramente nosotros vamos a ver todo lo que nos aleja de Él y vamos a entender que no es negocio seguir esos apetitos desenfrenados. Y si nosotros hablamos de pureza sexual, es absurdo, hermano, y este es un principio muy importante, es absurdo pensar que algo creado por Dios, como por ejemplo el sexo, sea más satisfactorio que el Dios que lo creó. Repito eso. Estamos hablando de la santificación en términos de la pureza sexual. Y no tiene sentido creer que algo que fue creado por Dios sea más satisfactorio que Dios mismo. El Salmo va a decir, 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y tantos otros salmos que podemos traer ahora a memoria, donde el salmista plantea el deleite que tiene que haber en uno con respecto a Dios. Nada creado es más satisfactorio que el Creador mismo, hermano. Pero nosotros vivimos en una cultura, como la gente destinataria, los destinatarios originales de esta carta, nosotros vivimos en una cultura que ha hecho una idolatría ¿de qué cosa? Del placer y de los deseos. Pero nosotros estamos llamados a vivir en contra de ese postulado, hermanos. Es un sinsentido pensar que el sexo sea más satisfactorio fuera del marco diseñado por Dios. Es un sinsentido, es una contradicción de términos. No hay un solo placer en el mundo, hermanos, que sea más placentero, y permítanme la redundancia, repito esto, no hay un solo placer en el mundo que sea más placentero que conocer y disfrutar a aquel que creó todos los placeres que existen. Hay un solo creador de todos los placeres que existen, y es Dios, hermanos. El diablo no tiene la capacidad de crear placeres. Lo que hace Satanás es tergiversar. Lo que hace Satanás es adulterar, básicamente, falsificar los placeres creados por Dios. ¿Para qué? ¿Para traer satisfacción a tu vida? No, para traer daño. Para traer daño a tu vida. Esa es la forma en que opera el diablo. Y esta instrucción de Pablo de controlar los deseos pecaminosos de nuestro cuerpo es para que nosotros podamos entender que solo en Dios hay plenitud de gozo, como dice el salmista. Solo en Dios nosotros podemos encontrar el gozo pleno. Y todo placer verdadero se disfruta mejor cuando yo me someto a su señorío y me someto a su propósito. Ahora, ¿es fácil controlar los deseos pecaminosos de nuestro cuerpo? No. Lamentablemente no. Eso es una lucha diaria. Es una lucha constante. Por esa razón, vos tenés que recordarte una y otra vez que ya fuiste, si sos un verdadero creyente, ya fuiste librado del dominio del pecado. Y vos no estás solo en esta guerra, no estás solo en tus batallas. Gálatas 5:16, Pablo le va a decir, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Fíjense qué interesante esta instrucción. Para andar en el Espíritu, hermano, necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es estar alimentado con la palabra de Dios. Necesitamos llenar nuestra mente. ¿Con qué? Con la santa palabra que inspiró precisamente el Espíritu de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Y de esa forma opera el Espíritu Santo en nosotros, ayudándonos ¿a qué? A que podamos batallar esta lucha que tenemos para controlar los deseos pecaminosos. Resumiendo, ¿qué dijimos? Apártense, abstenernos de fornicación, debemos controlar los deseos de nuestro propio cuerpo, dijimos. Bueno, otra instrucción que Pablo da, que es honrar, respetar a los demás. Hay un énfasis que está puesto en este principio. ¿Por qué? Porque primero Pablo viene hablando de la esfera personal, individual de cada uno. Ahora, en el versículo 6, el énfasis está puesto en lo que podríamos llamar una dimensión interpersonal del pecado sexual. Repito, una dimensión interpersonal del pecado sexual. Ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ya salgo del plano privado, personal, y ya involucro a otro. Ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado.
La primera palabra dijimos apartarnos, la segunda palabra es controlar nuestros deseos pecaminosos. Bueno, ahora es honrar y respetar a mi hermano. La Biblia de las Américas dice que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto. ¿En cuál asunto? En el asunto que Pablo viene tratando, hermano. No hay un cambio. A simple vista parece que hay un cambio de tema en el verso 6, pero no cambió el tema. Pablo sigue hablando de la inmoralidad sexual. Pero ahora el foco está puesto en el daño que nosotros le causamos a otro cuando nos aprovechamos de ello para nuestro propio placer. Esa es la idea. Pablo usa términos que implican abuso o injusticia hacia otra persona, que ninguno agravie, dice Pablo. Eso es cruzar límites, eso es sobrepasarnos de lo permitido. Ni engañe en nada a su hermano, otro término. Eso es defraudar, eso es aprovecharse de otro. Y hay una sentencia allí que es porque el Señor es vengador de todo esto. Lo vamos a ver más adelante eso. Por ahora, concentrémonos en el agravio y en el engaño. En los versículos 3 al 5 el énfasis está puesto en la pureza personal y en el dominio propio. En los versículos 6 el énfasis está puesto en el daño que la inmoralidad sexual le causa a otros. Especialmente, ¿dónde? En la esfera del matrimonio. Ese es el postulado que está haciendo Pablo. El adulterio es un pecado que no solo afecta a quien lo comete, sino que también destruye relaciones, traiciona la confianza, causa un daño profundo, emocional y espiritual en la persona. Y tiene sentido ese concepto que usa Pablo de fraude en la inmoralidad sexual, porque el adulterio está dentro del marco de la inmoralidad sexual. El adulterio es una forma de robo, es una forma de engaño, porque roba la felicidad que pertenece al cónyuge. El adulterio no solo es impureza sexual, sino que es una injusticia también en contra del cónyuge que es traicionado y en contra de la comunidad de la iglesia local. Ahora, la pregunta en este versículo y en esta instrucción que Pablo está dando, en este caso orientada al adulterio, al matrimonio sería en este caso, la pregunta: ¿los solteros están fuera de este principio? No. En el caso de los solteros, tanto hombres como mujeres, no debemos ser un instrumento para que él o para que ella peque en contra de Dios y manche su conciencia. El sexo nunca es una prueba de amor, hermano. Nosotros vivimos en una sociedad donde parece ser que el sexo es la prueba de amor. La mayor prueba de amor que un hombre soltero y una mujer soltera pueden demostrar es ayudar al otro a perseguir la pureza y a crecer en su intimidad con Cristo. Esa es la mayor prueba. Si hay gente soltera acá y que busca relacionarse con otro, la mayor prueba de amor que vos podés demostrarle a la persona que te interesa es a buscar, a perseguir junto la pureza sexual y a crecer en nuestra intimidad con Cristo. No en nuestra intimidad el uno con el otro, no, nuestra intimidad con Cristo. Estamos aplicando el texto, hermanos. Hay algo que parece, estamos hablando de cosas, dijimos al principio, que pueden ser como muy antiguas, ¿no es cierto? Pureza y demás. Bueno, hay una palabra que también puede parecer antigua, que es modestia, y que tiene aplicación en esto. La modestia no es cosa del pasado, hermano. Para la sociedad quizá puede ser una locura, para nosotros es algo tan vital, es tan urgente y necesario para la salud de la iglesia local. Entonces, esta es una advertencia que hace también la Escritura a las hermanas, sean casadas, sean solteras. La Escritura llama a las mujeres a no ser piedra de tropiezo para cualquier hombre, con su modestia. Es muy clara la palabra de Dios cuando habla de la modestia en cuanto a la mujer. La palabra de Dios llama a las mujeres a evitar toda forma provocativa de vestirse. Al contrario, insta a las mujeres a vestirse como una mujer que teme a Dios. La modestia es un mandato divino, no es algo que quedó en el pasado, hermanos. Y la misma connotación que tiene la instrucción de modestia del primer siglo, la misma connotación la tiene ahora. Hay una connotación sexual cuando Pablo instruye a las mujeres en cómo se debían vestir. ¿Por qué? Porque el vestirse
como las mujeres de esa época tenían una connotación sexual. Bueno, lo mismo sigue pasando en nuestro día, en nuestro siglo presente, hermano. 1 Timoteo 2:9, un texto que lo hemos estudiado en el pasado, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, como corresponde a otras mujeres de la época, y lo hemos estudiado allí el contexto de ese pasaje. Ahora, este es un llamado para las hermanas de la iglesia local. Ustedes están llamadas, hermanas, a vestirse de tal forma que no llamen la atención hacia ustedes mismas. No, vístanse como mujeres que temen a Dios. Y esto es para hermanas casadas, para hermanas solteras, pero yo pensaba y trataba de aplicar este pasaje a los hombres también. Y en este caso a los hermanos que son casados, este principio no te deja fuera a vos. Y yo no estoy hablando de la forma en que vos tenés que vestirte. El mandato es claro hacia la modestia de la mujer. Pero los esposos no estamos fuera de este principio. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del esposo también el vestir de tu mujer, el cómo tu mujer se viste. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de que nuestras esposas se vistan con decoro, hermano, y de una forma que traiga gloria al nombre del Señor. Nosotros también estamos afectados en esa tarea, porque mi mujer debe vestirse como una mujer que teme a Dios. Y ella tiene un pastor, tiene un líder espiritual en su vida, y ese es su esposo. Entonces son principios, hermano, que son vital para la salud de la iglesia y que justamente nos ayudan a trabajar juntos de manera corporativa en la pureza sexual, en la santificación, que forma parte del plan de Dios. Vimos 3 exhortaciones, les dije, sigamos avanzando en el texto, que nos van a ayudar a cultivar la pureza sexual entre nosotros. Ahora, la segunda mitad en la mitad del versículo 6, hasta el versículo 8, que hasta ahí vamos a llegar hoy, Pablo da 3 razones de por qué debemos evitar la inmoralidad sexual. Nosotros hablamos hoy y dijimos que el punto número 1 era que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Vimos esas instrucciones que yo le acabé de mencionar y ahora Pablo va a dar razones, hermanos. Va a dar cuáles son las razones de por qué nosotros debemos evitar la inmoralidad sexual. Y esas razones no van a hacer otra cosa más que plasmar delante de nuestros ojos la seriedad del pecado sexual, hermanos. La seriedad del pecado sexual. Versículo 6. Ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ya vimos la aplicación de ese pasaje. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Cuál es la primera razón para evitar la inmoralidad sexual? El castigo de Dios, hermanos. El castigo de Dios, el Señor es vengador. Eso es fuerte, hermanos. Dios se toma muy en serio esta clase de pecados. El pecado sexual, lisa y llanamente, es decirle a Dios, no me importa si peco contra ti, y tampoco me importa si yo hago pecar a otro contra ti. Esa es básicamente la realidad del pecado sexual. Es una afrenta contra Dios. Y de ninguna manera el Señor va a tomar a la ligera una actitud que sea tan desafiante. Ahora, lo triste es que quizás nosotros no somos conscientes de esto. Yo les decía antes al principio, hace un ratito, nos levantamos cada mañana y yo no sé si vos sos plenamente consciente que vos te levantás a una lucha espiritual y una lucha feroz que se desarrolla en una esfera que vos no la ves, pero que es real. Ahora, lo mismo pasa cuando caemos en la práctica de estos pecados. Quizás nosotros no somos ni conscientes de que esto es una afrenta, pero el Señor ahora nos está poniendo a cuenta a todos los que estamos acá presentes escuchando esto. Es una afrenta el pecado sexual. Y Dios no toma a la ligera algo tan desafiante. ¿Por qué? Porque para Él es serio esto. Hebreos 13, capítulo 13, verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Fíjense qué interesante instrucción la que va a dar el autor de Hebreos. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Una distinción allí de esos pecados puntuales. Y esa expresión sin mancilla es muy importante y es muy interesante porque aparece 3 veces más en el Nuevo Testamento,
Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 27, Santiago va a hablar allí de la religión sin mácula. Otra traducción va a decir la religión verdadera es esta, y Santiago desarrolla allí los principios. Bueno, ahí se usa la expresión en el original que se traduce sin mancilla en Hebreos 13:4. Santiago va a usar esa misma expresión para hablar de la religión verdadera. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, Pedro usa la misma expresión para hablar de la herencia que nosotros tenemos en los cielos por estar en Cristo. Y el mismo autor, en el capítulo 7, verso 6, va a utilizar la misma expresión cuando se refiere al Señor Jesucristo. Habla sin mancha, sin mancilla. Ahora, volviendo a Hebreos 13:4, honroso sea el matrimonio, en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Lo que está diciendo el autor de Hebreo, hermanos, es que el sexo en el matrimonio es tan santo como la religión verdadera, según Santiago, como el cielo mismo y como el Señor Jesucristo. ¿No te vuela la cabeza eso, entenderlo de esa perspectiva? El sexo es tan santo como la religión verdadera, como el cielo y como el Señor Jesucristo. Por eso tiene sentido esta advertencia de juicio que da el pasaje, el mismo autor en el pasaje. Pero a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. Es básicamente lo que está diciendo Pablo en nuestro texto. El Señor es vengador de todo esto. El pecado sexual es una afrenta contra Dios, decíamos. Pero nadie tiene que permanecer en esa condición, hermanos. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo glorioso del mensaje del Evangelio. Nadie está condenado a permanecer en esa condición, en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque puede arrepentirse. Puede arrepentirse de verdad. Pero lamentablemente, hermanos, lamentablemente, muchas veces los pecados sexuales traen consecuencias, aún a pesar del genuino arrepentimiento. Aún a pesar del verdadero arrepentimiento. Dice un autor, si es un verdadero creyente el que peca, el Señor se encargará, dice, de detener a esa persona, dejándole cosechar las consecuencias de su pecado para traerlo al arrepentimiento. Y me pareció sumamente interesante. Si es un verdadero creyente, fíjense este postulado que hace, el Señor se va a encargar de detener a esa persona, dejándole cosechar las consecuencias de su pecado para traerlo al arrepentimiento. Y uno puede decir, bueno, es una frase muy sugerente, muy interesante de un autor, pero también es lo que aprendemos de la palabra de Dios. Si vos querés una prueba, solamente una prueba de esto, el rey David. David pensó, cuando vos te vas a 2 de Samuel, vos lees el contexto, la forma, los detalles que rodearon la caída de este hombre, él pensó que él podía salir ileso pecando con la mujer, con Betsabé, la mujer de Urías. Pero él no pudo engañar a Dios, hermano. Nadie puede engañar a Dios. Pero él pensó que podía hacerlo. Hasta que es confrontado por este profeta, Natán, que le cuenta una historia, que le cuenta un relato. David se escandaliza y este profeta le dice, tú eres ese hombre, tú eres aquel hombre. David pecó en privado, hermanos. Su ejército batallando y él tomando allí a una mujer que no era la suya. Él pecó en privado, él pecó en secreto, pero las consecuencias de su pecado fueron públicas. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Vamos a hacer un repaso rápido. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Presten atención, hermano, porque no voy a leer toda la historia porque es larga, pero sí hice una selección de los pasajes que rodean el contexto. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos. Versículo 9 de 2 de Samuel 12. Versículo 10. ¿Por qué me menospreciaste? Le dice el Señor. O sea, no solamente tuviste en poco mi palabra, me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. La Nueva Traducción Viviente, versículo 11 voy a leer ahora, Nueva Traducción Viviente, es muy claro el texto, hermano. Esto dice el Señor. Por lo que has hecho haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre. Y él se acostará con ellas a la vista de todos. La otra traducción dice a la vista de todo Israel. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel.
Entonces David, verso 13, confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Se arrepintió David. Salmo 51, si quedan dudas, vamos al Salmo 51. Se arrepintió David: he pecado contra el Señor. ¿Qué le responde el profeta a Natán? Sí, pero el Señor te ha perdonado. ¡Wow! Qué maravilloso, la gracia de Dios para un hombre como este. El Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Bien, lo que decíamos antes, ¿es grave el pecado? Sí, es grave el pecado, pero gloria al Señor porque hay esperanza para aquel que verdaderamente se arrepiente. Ahora, cuando se trata de pecados sexuales, muchas veces el verdadero arrepentimiento no te libra de las consecuencias, y este es el caso. Verso 14, sin embargo, le dice Natán, como has mostrado total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Y el resto ya es historia conocida. Ahora, ¿se dan cuenta? Un hombre conforme al corazón de Dios se arrepiente de su pecado, el Señor claramente lo perdona, pero detrás de ese pecado tuviste en poco, hubo un desprecio por la palabra de Jehová. Me menospreciaste a mí, y ahora vamos a ver que esto tiene total relación con lo que dice Pablo al final, porque el que desecha esta enseñanza no desecha a un hombre, está desechando a Dios, quien hizo morar su Espíritu Santo en nosotros, va a decir Pablo a los tesalonicenses. Y el caso, un ejemplo claro en la Escritura es el caso de David. Lo que fue en privado fue expuesto públicamente. Ahora, 16 de febrero del año 2025, hermanos. Todavía seguimos hablando del pecado de David. ¿Te das cuenta? Que hay pecados que tienen impacto, no solamente en nosotros, en otros, en la iglesia y hasta en la historia. Si una persona, hermano, aplicación, si una persona dice que es cristiana, pero su vida está caracterizada, es decir, hay un patrón de inmoralidad sexual, esa persona se engaña a sí misma. Eso es un autoengaño. Si yo digo, yo soy cristiano, pero de pronto hay un patrón, hay una práctica, mi vida está caracterizada, ¿qué me distingue? Inmoralidad sexual. Bueno, eso es un engaño. 1 Corintios capítulo 6, verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Fíjense toda la connotación de inmoralidad sexual que hay en ese pasaje. Ahora sí, ni los ladrones, saltamos a otra esfera de pecado, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es durísima esa sentencia que encontramos en la Escritura. Pero fíjense que en medio de un panorama tan oscuro, hermano, hay una luz de esperanza. En el mismo pasaje, verso 11, esto erais algunos, le dice Pablo a los Corintios, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la maravillosa noticia del mensaje del Evangelio. Que hay perdón, que hay redención, hermano, que hay esperanza para aquellos que se rinden en arrepentimiento y que ponen su fe en la persona y en la obra de Cristo. Tus pecados pasados no te definen. Tus pecados pasados no te definen. Si vos sos un verdadero creyente, lo que te define ahora es tu nueva identidad en Cristo. ¿Y cuál es tu nueva identidad? La que Pablo menciona. Fuiste lavado, fuiste santificado, fuiste justificado, dice Pablo. Vimos, esa es la primera razón, hermanos. Veamos ahora la segunda razón. ¿Cuál es la primera razón? Es grave, Dios toma muy en serio este pecado. Pablo habla del castigo de Dios, de la venganza de Dios. Bueno, ahora nuestro pasaje va a mencionar el propósito de Dios. Esa es la otra razón para buscar la pureza sexual, el propósito con el cual Dios nos llamó a la salvación. Si vos mirás el capítulo 3 y el capítulo 4 de esta carta que Pablo escribe, vas a identificar que en estos dos capítulos están saturados con un llamado enfático a la santidad. Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 12 dice, y el Señor haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles, ¿en qué? En santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 3, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Perdón, capítulo 4, verso 3. Tengo mal la cita, ahí está. Capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación.
Verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, dice la Reina Valera 60, ya vimos que es el cuidado de nuestro cuerpo. ¿En qué? En santidad y honor. Y ahora el verso 7, Pablo más claramente lo expone. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Fíjense cómo está plasmado el propósito de Dios cuando nos llama a la salvación. ¿Cuál es el propósito de Dios? Nuestra santificación. La obra redentora de Cristo tiene el propósito fundamental, hermano, de restaurar en nosotros la imagen de Dios que fue corrompida por el pecado. La santidad no es una sugerencia. La santidad no es una opción en la vida de un creyente. Efesios 1:4, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿No te vuela la cabeza entender eso? Dios el Padre nos escogió, hermano. Dios el Hijo nos redimió. Y Dios Espíritu Santo nos regeneró. ¿Para qué? Para que seamos santos, para que participemos de su santidad. Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que nos llamó es santo, ¿qué tenemos que ser nosotros? Santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Se dan cuenta que el pecado sexual es una total contradicción al propósito de Dios cuando nos llamó a la salvación? Ahora, yo pregunto, ¿puede haber alguna razón más sublime para buscar la santificación y la pureza? ¿Puede haber alguna razón más sublime que esta que estamos estudiando? Que el Dios infinito y eterno te escogió, dice la Escritura, antes de la fundación del mundo. Dios envió lo más valioso del cielo, su Hijo, para que muera en una cruz, cargando todos y cada uno de nuestros pecados. Dice la Escritura que Dios te llamó a vos. Dios le habló a tu corazón, o sea, cuando estabas muerto, por el poder de su palabra, vos tuviste vida, te atrajo hacia Él para que seas suyo. Y así como Él es santo, vos también puedas ser santo. Entonces tiene sentido que el propósito de nuestra salvación es nuestra santificación, hermanos. Cuando Dios nos llama a ser santo, no es para arruinarnos la vida. No es para arruinarte la vida. Eso es lo que pregona el mundo en el que vivimos. No, a vos te están lavando la cabeza en ese lugar. A vos te arruinaron la vida. Una vez me dijeron que era toda una mentira lo que yo vivo y que me estoy perdiendo de muchas cosas que son lindas. Y cuando llegue al final me voy a dar cuenta que todo se terminó y todas las cosas que me perdí, eso fue lo que me decía una persona. Pero Dios no nos llama a la santidad, nos llama a ser santos para arruinarnos, hermano. La santidad es un privilegio. Dios no te llama a la inmundicia, sino todo lo contrario, dice el texto. Dios te rescató de la inmundicia y de la basura de este mundo para hacerte cada vez más parecido a Jesús. Ese es el propósito final, que podamos ser como Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos. En el mientras tanto, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Nos está purificando, nos está perfeccionando. Está conformándonos a la imagen de su Hijo. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a su gloria. Y ahí sí, hermanos. Ahí sí vamos a estar completos. En la conclusión vamos a hablar de eso, hermanos. La última de las razones. La última de las razones que plantea Pablo para cultivar la pureza sexual es el hecho de que rechazar la santidad, hermano, es lisa y llanamente rechazar a Dios. Rechazar la santidad es lisa y llanamente rechazar a Dios. Versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Tal como reza el título del sermón, hermano, santificación y pureza, esa es la voluntad de Dios para su pueblo. Dios nos llama a ser santos no para arruinarnos la vida, dijimos antes. Dios nos llama a ser santos porque Él nos ama y Él quiere hacernos bien. Desechar lo que dice su santa palabra es desecharlo a Él en toda su esencia. Yo no sé si te diste cuenta, porque al principio leímos desde el versículo 1 del capítulo 4. Desechar a Dios, desechar esta enseñanza, es desecharlo a Él en toda su esencia.
Desechar a Dios el Padre, desechar a Dios el Hijo y desechar a Dios Espíritu Santo. Del verso 1 al 8, Pablo deja plasmada en estas instrucciones, exhortaciones y en las razones que él da para buscar la pureza sexual, él deja plasmado que eso forma parte de la voluntad del Dios Trino. Empezá a leer del verso 1, vas a ver a Cristo allí plasmado. Dios y ahora el Espíritu Santo. Pablo cierra la cita y diciendo, Dios nos dio de su Espíritu Santo. Termina allí el pasaje diciendo, nos dio de su Espíritu Santo. Eso es alentador, hermanos. Eso, en medio de todo lo que estamos estudiando, eso trae gozo a tu alma. ¿Por qué? Porque no estamos solo para pelear esta dura batalla, que es poder controlar los deseos pecaminosos de nuestro cuerpo. No estamos solo para pelear las batallas que nosotros tenemos que enfrentar a diario en la búsqueda de la santidad. Muchas de nuestras batallas lamentablemente terminan en derrota, pero no siempre es así, hermanos. ¿Cuántas veces pudiste resistir la tentación? No quiero ahora pensar en las derrotas, sino que quiero llevarte a pensar en esos momentos donde pudiste resistir la tentación. ¿Cuántas veces experimentaste convicción de pecado después de haber perdido quizá una batalla, después de haber caído? ¿Cuántas veces te sentiste desanimado, desalentado en esa lucha diaria contra el pecado? Y quizás hasta dudaste de poder permanecer firme, sin embargo, de pronto, de repente, vino la palabra de Dios a tu mente, de repente encontraste un texto en la Escritura que era justamente lo que necesitaba para traer refrigerio a tu alma y volviste a la cordura. ¿Cómo me voy a apartar de mi Señor? ¿Cómo me voy a apartar de mi Señor y de mi Salvador? Y seguiste corriendo la carrera, seguiste corriendo esta carrera, esta maratón que es la vida cristiana. Bueno, ¿sabes qué? Eso es la obra del Espíritu Santo de nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice Pablo que nos fue dado, nos fue entregado. O sea, que Dios haya tomado la determinación de hacer reposar su Espíritu en nosotros, cuando nos hemos arrepentido y hemos creído y hemos nacido de nuevo. Tiene sentido porque el Señor le prometió eso a sus discípulos. No los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. No estamos solos en esta lucha, hermanos. No los dejaré huérfanos. Juan 14, 18. Conclusión, hermanos. Llegamos al final de nuestro texto. Conclusión. Vimos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Dijimos que Pablo da 3 instrucciones: apartarnos de fornicación, controlar nuestros cuerpos, respetar y honrar a los demás en este asunto. ¿En qué asunto? En la inmoralidad sexual. Y por último vimos las razones para evitar la inmoralidad sexual, que es el castigo de Dios, el propósito de Dios y el llamarnos a la salvación. Ese es el propósito final de llamarnos a la salvación, dijimos, es precisamente nuestra santificación. Y esta advertencia que es desechar esta enseñanza, es desechar a Dios, dijimos. Eso en resumen, hermano. Ahora, yo quisiera cerrar esta conclusión con algunas consideraciones finales y que pensemos, que traigamos a nuestra mente en este momento algunos planteos, algunas preguntas que debemos hacernos frente a un tema como este. ¿Qué tan importante es para vos la santidad en términos de la pureza sexual? ¿Es importante realmente para vos? ¿Sos consciente de tus propias debilidades? ¿Vos sabés bien cuáles son esas áreas, esos lugares en los que sos más vulnerable? ¿Estás buscando intencionalmente, con la ayuda del Espíritu Santo, el alejarte de todo aquello que te conduce o que te incita a pecar en esa área? Otra pregunta, hermano, ¿te estás llenando de la palabra de Dios? ¿Te estás llenando, te estás alimentando con el alimento por excelencia, con lo que más necesitamos para mantenernos firmes, para mantenernos puros? ¿Estás tomando en serio la palabra? Porque este es un pecado serio, dijimos. Dios lo toma muy en serio, es una afrenta contra Dios, por lo cual nosotros tenemos que quizás empezar tomando en serio lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque es la espada del Espíritu, dice Pablo, y es lo que nos va a permitir batallar, luchar. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el salmista.
Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Se acuerdan de la oración del Señor Jesús por sus discípulos? ¿Qué dijo el Señor? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es así, hermanos, tu palabra es verdad. Es la Biblia lo que nos va a santificar. Es la palabra de Dios lo que va a traer santidad, santificación a tu vida. Es la palabra de Dios lo que va a traer santidad a su iglesia. Yo quiero ser enfático también en esto, hermanos. Quizás muchas memorias vinieron a nuestra mente durante este sermón. Quizás muchos recuerdos vinieron a tu mente mientras escuchábamos la crudeza, la dureza, ¿no es cierto?, en el que Dios trata este tipo de pecados. Bueno, yo no sé cuál fue tu vida antes de venir a Cristo. Si vos sos un creyente, si sos un hijo de Dios, yo no sé cuál fue tu estilo de vida antes de venir a Cristo, si viviste entregado a la inmoralidad o no. Lo que sí nosotros podemos saber por el testimonio de la palabra de Dios es que todos aquellos que han ido a Cristo en arrepentimiento y fe tienen la garantía de que todos sus pecados, los pecados de inmoralidad sexual o los pecados que hayan sido, todos sus pecados pueden ser perdonados, literalmente todos y cada uno de ellos. Es común escuchar, veía un documental estos días acerca de recuperación, de adicciones, y es común escuchar cuando habla un adicto a las drogas o bueno, al alcoholismo y demás. Ellos se presentan, personas que han superado la adicción, por ejemplo, es común que ellos o les enseñan esto, ellos se presenten, soy fulano de tal, soy Pedro y soy adicto, o soy alcohólico, por ejemplo. Eso es lo que le enseñan en esos grupos de recuperación. Personas que han superado eso, que ya no es lo que los caracteriza, pero bueno, después de 5, 10, 15 años, y ellos te dicen, llevo 5 años sin tomar un solo, por ejemplo, vaso de alcohol o bebida alcohólica. Ahora, eso no ocurre en el Evangelio, hermanos. O sea, vos no tenés que presentarte, soy fulano de tal, inmoral sexualmente, fornicario, o lo que sea. Eso no ocurre en el Evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque una persona que se arrepiente de verdad y pone su fe en la persona y obra de Cristo, dice la Escritura que ha muerto con Él en la cruz del Calvario. O sea, esa persona ya ha muerto. Entonces, si vos eras un borracho, vos no sos borracho, alcohólico. Si vos eras un fornicario, vos no sos, hola, me presento, soy fornicario. No, sos un hijo de Dios. Dice la palabra que si te arrepentiste y pusiste tu fe en la persona y obra de Cristo, todos tus pecados fueron perdonados, fueron arrojados al fondo del mar, dice la Escritura. Por eso Pablo le dice a los corintios, esto eran algunos de ustedes. Pero ¿qué pasó con esa gente? Que eran adúlteros, fornicarios, avaros, etcétera, etcétera. Habéis sido lavados, dice, ya habéis sido santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la maravillosa noticia del Evangelio, hermano, que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree y que se arrepiente. No son tus pecados lo que te definen, decíamos antes, es tu nueva identidad en Cristo. ¿Y qué tengo que hacer si yo soy un cristiano y he pecado, he caído, he perdido una batalla? La Escritura es clara, si confesamos nuestro pecado, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Dios está garantizando su esencia, su carácter. Yo soy fiel y justo para perdonar. No hay razón por la cual un pecador, un miserable pecador, no se arrepienta y no se vuelque a los pies del Señor. ¿Sabes lo que te va a decir el diablo? El diablo te va a decir, te va a acusar, porque es el acusador número 1, Él es el acusador de nuestras almas. Vos pedís perdón, vos te creés que por pedir perdón, mirá lo que hiciste, mirá semejante pecado, vos te creés que porque pedís perdón vas a ser perdonado. ¿Y sabés lo que tenemos que decir nosotros al diablo? Sí, porque he pedido perdón, voy a ser perdonado. ¿Por qué, hermano? Porque Dios cuando habla en serio. Dios cuando promete algo en serio y Él se compromete
con sus promesas, con lo que Él dice. Entonces, que yo sea perdonado no depende de cómo yo me sienta. De repente siento que Dios me perdonó, no, confesá tu pecado, arrepentite de corazón y tu perdón depende de la promesa de Dios. Amén. Amén, hermanos. Ese es un fuerte amén. Y por último, hermanos, esto es lo más consolador. Va a llegar un día donde esta batalla contra el pecado va a terminar por siempre y para siempre. Va a llegar un día donde ya no va a haber más lágrimas, más llanto, más dolor, angustia producida por el pecado, hermanos. Un día vamos a estar con Él, vamos a estar en su gloria, vamos a compartir su gloria. Y me encanta cómo termina Pablo la carta a los tesalonicenses, versículo 23 del capítulo 5. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también hará, hermano.